Muchas personas me mandaron mensajes pidiéndome que cuente más sobre lo que está pasando en Colombia. Amigos y colegas que están ahora en Colombia me mandaron videos, imágenes, audios que son realmente tremendos. Me contaron en primera persona lo que está pasando en las marchas. Así que decidí hacer este video urgente, con poca edición, con pocos recursos, pero con 4 preguntas que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en Colombia. Acordate de hacer clic en suscribirte y en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Arranquemos por el principio. La primera pregunta es: ¿qué está pasando en Colombia? Quizás muchos de ustedes ya hayan visto algo, pero está bueno recapitular, así partimos todos de la misma base. El presidente de Colombia había propuesto una reforma impositiva que buscaba aumentar la recaudación de impuestos por parte del Estado. Puntualmente apostaba a subir 2 puntos del PBI en las arcas fiscales. Esa propuesta, que finalmente fue retirada, se hubiera traducido en el aumento de bienes y servicios de consumo diario, o sea, las cosas que compras todos los días. Las protestas en las calles contra todo esto empezaron el miércoles de la semana pasada y el lunes llegamos a la cifra lamentable de 19 personas fallecidas, además de al menos 800 heridos. Estas son las cifras más actualizadas que tenemos al momento de grabar este video, pero probablemente vayan cambiando. Entre los muertos, por ejemplo, hay un alumno menor de edad que había ido con su hermano a la marcha. Hay un artista al que le dispararon en la cabeza, lo mataron adelante de las cámaras. Y les estoy contando solamente 2 de los casos y pueden ahondar un poco más si quieren buscar en internet. Obviamente, organizaciones de derechos humanos están denunciando la violencia policial, que además tiene un fuerte correlato en un respaldo institucional desde el gobierno. Vayamos a las fuentes. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene hasta el momento registrados 1089 casos de abuso policial. Y la ONG Temblores denunció casos incluso de abuso sexual por parte de policías contra manifestantes mujeres. Y como si fuera poco, además de la policía, el gobierno sacó a los militares a la calle. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿quién gobierna en Colombia? El presidente actual es el conservador Iván Duque. El expresidente Álvaro Uribe fue el mentor de Duque. Uribe está a favor de la reforma y escribió en Twitter por el derecho de los policías y los soldados a usar las armas contra los manifestantes, a los que llamó terroristas. Un mensaje muy peligroso que llega en un momento de mucha violencia policial y de detenciones arbitrarias. Twitter incluso termina borrando este tweet porque no respeta los términos y condiciones. El argumento de la plataforma es que está glorificando la violencia. Entre muchos otros artistas, Karol G apoyó la protesta y pidió ayuda a los organismos internacionales, y también René de Calle 13 hizo un vivo hablando sobre el tema. Mira, esto lo tiene que ver todo el mundo, y acá, pues la gente que me sigue, que pueda ver lo que está pasando en Colombia ahora mismo. Es importante entender el contexto en el que se inscribía esta reforma, y por eso la tercera pregunta tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo impactó la pandemia en Colombia? La economía en Colombia se contrajo un 7% el año pasado, y a finales de abril de este año el Departamento Administrativo Nacional de Estadística publicó las cifras de pobreza. Desde el comienzo de la pandemia, 3,6 millones de colombianos pasaron a vivir en la pobreza, y según el coeficiente Gini, la desigualdad también aumentó respecto a 2019. Y también se destacó que sin subsidios por parte del Estado, 2,2 millones más de personas caerían en la pobreza. El panorama es muy delicado y se repite en muchos países de la región y del mundo. Es muy concreto: la pandemia está arrojando a millones de personas a la pobreza y está generando un mundo todavía más desigual. Y en todo ese contexto, el gobierno de Colombia proponía una reforma de impuestos que se iba a traducir en aumento de precios de los bienes básicos, algo que obviamente a los que más iban a golpear era a las clases medias y a las clases bajas. Esto es algo muy sencillo. Si alguien que ya es pobre o está al borde de serlo tiene un aumento en los alimentos, el resultado es hambre. Y les aseguro que este aspecto es el que más me destacaban los periodistas que consulté en Colombia. ¿Se acuerdan cuando en Chile las protestas por el aumento del metro se empezaban a llenar de un montón de otros reclamos? Por quinto día consecutivo se registraron incidentes en cerca de 15 estaciones del metro de Santiago de Chile. Bueno, pasa algo similar en Colombia. La reforma impositiva
impositiva es en Colombia el detonante para una serie mucho más amplia de reclamos. Reclamos contra una violencia policial, contra la pobreza, contra una profunda inequidad y también contra el desempleo. Es un momento muy difícil para Colombia porque también llegó en los últimos días a su propio récord de muertes por COVID. El retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Quiero ir a la cuarta y última pregunta. El proyecto de reforma impositiva ya fue retirado y entonces ¿ahora qué? ¿Se acabó todo? La respuesta es claramente que no. En gran medida por lo que decía antes respecto al contexto en el que surgen estas protestas. Y además porque por lo menos al momento de grabar este video ya están convocadas nuevas medidas como un paro. Y tampoco la renuncia del ministro de Hacienda va a hacer que las cosas se tranquilicen tan automáticamente. ¿Pensás que hubo suficiente información en los medios sobre este tema? ¿Cómo pensás que va a seguir el conflicto en Colombia? Si este video les parece interesante, hagan clic en suscribirse y en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video al canal.